Bienvenidos a todos y todas a otro programa más de La Voz del Lobo. Me llamo Noelia Vivero y estamos en un nuevo capítulo para conocer la emocionante vida del lobo ibérico, una especie que es única de nuestro territorio. Sin más dilación, vamos a comenzar con el capítulo 2, conociendo en profundidad al lobo ibérico. ¡Vamos allá! En el capítulo anterior hicimos un análisis de las diferentes leyendas y mitos que había alrededor del lobo ibérico. Desde la antigüedad, la gente tiene mucho miedo al lobo ibérico, y esto ha hecho que sean los principales antagonistas de cuentos y leyendas. Sin embargo, muchas veces estas creencias se basan en miedos sin fundamento. Los lobos rara vez se acercan al ser humano. En este capítulo y los siguientes vamos a tratar de desmontar todos estos mitos y creencias, conociendo en profundidad el modo de vida que tienen los lobos. Vamos a tratar de ponernos en los pies del lobo y entender mejor por qué actúan de esa forma y por qué debemos preservar a esta mítica especie. El lobo es un mamífero placentario, carnívoro. Pertenece a la familia de los cánidos y al género Canis, junto con otras especies como el chacal, el coyote o los perros domésticos. Se estima que el origen de la especie tuvo lugar hace aproximadamente más de 40 millones de años. Se originaron en América del Norte, pero se desplazaron por todo el hemisferio norte por el estrecho de Bering, que conectaba América con Asia. Los primeros restos fósiles encontrados en la península ibérica se hallaron en Atapuerca y han estimado que tienen entre 200 y 400.000 años. Hay varias especies de lobos, como el lobo rojo o el lobo del Himalaya. Sin embargo, el que vamos a estudiar y el que está más extendido es el lobo gris, el Canis lupus, y más concretamente el lobo ibérico, Canis lupus signatus, subespecie del lobo gris y especie endémica de nuestro país. Este lobo tiene una longitud media de 1 metro o 1,20 metros aproximadamente y una altura de unos 70 centímetros. El macho pesa entre unos 40 y 50 kilos, mientras que la hembra pesa unos 30 kilos. Su pelaje tiene colores marrones y grisáceos. La principal diferencia del lobo ibérico respecto a otros son las diferentes marcas negras que recorren sus patas, su cola y la zona de la columna vertebral. De hecho, se llama signatus porque en latín significa marcado y viene de estas líneas negras que os he mencionado. Sin embargo, su pelaje en invierno es diferente del de verano. En invierno le crece la borra, que es un pelaje de aspecto lanoso que le protege del frío. También tiene la jarra, que son pelos cobertores que le protegen de la lluvia y humedad. Y además generan sebo, una especie de aceite que protege la borra para que no se moje. En verano pierden parte de este pelaje y se queda casi desnudo. Su cabeza es grande y sus patas son relativamente largas. Su cola tiene un tamaño medio y es bastante peluda. Tiene orejitas pequeñas y una mandíbula muy potente con unos grandes colmillos. Sus sentidos están muy desarrollados, la vista, el oído y sobre todo el olfato. En comparación con el perro doméstico es más fuerte y resistente. La hembra se diferencia del macho en que tiene la cabeza más pequeña y el hocico más agudo. Su cola es también más fina y su constitución en general es más pequeña. ¿Y dónde le gusta vivir al lobo ibérico? El lobo es un animal que se adapta fácilmente a cualquier zona natural, siempre que esté alejada del ser humano, puedan encontrar alimento, agua y zonas donde refugiarse. Por regla general prefieren las zonas frías. Pueden aguantar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, gracias a ese pelaje de invierno que he comentado antes que tenían. Las zonas donde más lobos suelen habitar son los bosques templados y lluviosos, zonas de tundra y taiga o praderas. Si habitan en zonas cálidas, como el sur de España, en verano tienden a ir hacia el norte para huir de ese calor. Los lobos son capaces de recorrer hasta 100 kilómetros en 48 horas y suelen ser nómadas y cambiar de refugio cada cierto tiempo, también dependiendo de la disponibilidad de comida de la zona, claro.
Los lobos son superdepredadores. Si no existiera el ser humano, no tendría ningún depredador natural. En la naturaleza, su preferencia alimentaria son los grandes herbívoros, los corzos, ciervos o los gamos. Los lobos tienen una forma de cazar muy organizada y estructurada. Les gusta cazar animales grandes, macromamíferos, y trabajan en equipo para conseguirlo, sobre todo en época de invierno, que cazan animales más grandes para tenerlos como reserva y aguantar los momentos duros de frío. Con menos frecuencia suelen cazar jabalís, sobre todo hembras solitarias, porque los machos son mucho más difíciles de cazar. También cazan a veces pequeños animales como conejos, ratones e incluso pájaros y reptiles. Cuando no encuentran presas vivas suelen comerse la carroña, compitiendo con los buitres. De hecho, se está comprobando que muchos lobos se están acostumbrando demasiado a comer carroña y dejan de cazar, ya que cerca de los seres humanos, por ejemplo, pues muchas veces se encuentran animales muertos. Y algo más raro, pero que también se ha visto, es que pueden llegar a comer frutas y vegetales. Además de todo esto, recientemente, por falta de su alimento natural, también se alimentan de rebaños de ovejas, cabras o reses. No voy a profundizar ahora mismo en este tema porque en otro capítulo más adelante pues lo vamos a explicar de forma mucho más detallada, en el capítulo 4, donde veremos los problemas de convivencia que hay entre los lobos y el ser humano. Otra característica importante y prácticamente única de un lobo es su funcionamiento en manada. Las manadas son grupos de individuos que trabajan en equipo para la protección de cada uno de ellos. Las manadas suelen estar compuestas de varias generaciones de una misma familia, aunque a veces también se da el caso de que algún lobo solitario se incorpore en la manada, sin ningún vínculo familiar que tengan en común. Tienen un gran sentimiento de unidad familiar, muy similar al que tenemos los seres humanos. Se cuidan mucho entre sí, cuidan a los miembros más mayores dándoles comida, y cuando hay lobeznos todos se encargan de cuidarlos, son los mimados de la familia. El tamaño de una manada suele ser de un máximo de 20 miembros. Muchas veces algunos miembros se separan y se alejan de la manada pues para formar su propia manada. Los lobos tienen una estructura jerarquizada. La jerarquía de los machos y de las hembras suelen estar separados. Hay un lobo guía y líder de la manada, el que se conoce popularmente como macho alfa. En una manada es fácil distinguirle porque siempre va con una pose erguida y con la cola levantada y hacia arriba. La hembra alfa será siempre su pareja. Los lobos suelen ser monógamos, aunque a veces depende del individuo. Siempre tenemos la idea equivocada de que el macho alfa es el que más manda. Sin embargo, se ha comprobado que en muchos casos la última que toma la decisión final es la hembra alfa. El macho alfa es más fuerte y protege al grupo, pero la hembra a veces toma mejores decisiones, es más estratega y suele marcar el rumbo de la manada. Luego estarían la pareja beta, el segundo rango, quienes se encargarían de controlar a los lobos de medio rango. Y por último estarían los lobos omegas, los de más bajo rango, que a menudo son tratados, por así decirlo, como la oveja negra de la familia. El macho alfa suele ser el más fuerte de la manada, y es el que tiene mayores privilegios, como por ejemplo poder comer primero o reproducirse. Los siguientes en comer siempre serán la pareja beta, y luego los siguientes en su jerarquía, y así progresivamente. De esta manera hay un reparto proporcional de las proteínas según la fuerza y el trabajo que realizan. Suelen haber a menudo peleas con lobos de rangos inferiores para conseguir subir de rango. Es muy común entre ellos mostrarse los colmillos para impresionar, mostrar su poder y evitar peleas mayores. Normalmente los lobos de rangos más bajos muestran una actitud pasiva y sumisa delante del alfa, con la cola baja y entre las patas. También suelen darle lametones al líder en muestra de respeto. Si todo va bien y no hay accidentes, la pareja beta pasará a ser la pareja alfa al cabo de un tiempo. Cuando un macho y una hembra quieren ascender de puesto y no pueden, suelen separarse del grupo para reproducirse y así formar su propia manada. Sin embargo, estudios recientes indican que realmente esta jerarquía no está tan marcada como pensamos. Su funcionamiento en manada es como un equipo de trabajo. Hay un líder, que es el individuo con más capacidad para guiar al equipo.
tomar las decisiones correctas, etc. Y hay otros miembros más sumisos que no tienen esas características para ser buenos líderes, o que simplemente están aprendiendo. Pero el lobo alfa no es la máxima autoridad, ni todo gira en torno a él. Los lobos son cazadores sociales, trabajan y hacen todo en equipo, y siguen una estrategia muy bien organizada. La unión hace la fuerza. Además, suelen seguir unas técnicas concretas a la hora de cazar. Un individuo de la manada empieza a perseguir sin parar a la presa. Cuando ésta empieza a cansarse, el lobo lo dirige a un punto del terreno donde se encuentran los demás miembros de la manada esperando. Allí entre todos rodean a la presa hasta dejarlo sin escapatoria, lo sujetan y lo matan. Cuando se trata de ganado doméstico, hay un lobo que se encarga de distraer a los perros, mientras los demás atacan al acecho a los individuos del ganado. Cuando tienen que recurrir a la carroña como alimentación, suelen fijarse en el comportamiento de los buitres en el cielo. Cuando estos empiezan a volar en fila hacia un punto fijo, los lobos rápidamente corren a ese punto también, porque saben que han ido a por comida. Cuando llegan al lugar donde se encuentran los buitres comiéndose la carroña, tienen un pequeño enfrentamiento. Los lobos ganan en fuerza, por lo que los buitres no suelen insistir mucho y se van por donde han venido. A los que se resisten, los lobos fácilmente podrían matarlos si quisieran. Sin embargo, los agarran por el cuello con su mandíbula y simplemente los apartan de la zona. Como solía decir Félix Rodríguez de la Fuente, los lobos son matadores inocentes en realidad. Como ya vimos en el capítulo anterior, los lobos están muy ligados con la noche, la luna, el mal, y desde hace tiempo se cree que les gusta aullar a la luna llena. Sin embargo, vimos que esto era falso. Ellos usan los aullidos como medio de comunicación. No se van a poner a esperar a que la luna esté llena para poder hablarse entre ellos. Al menos, hasta el momento, no hay ninguna evidencia de que este mito sea real. Lo que sí es cierto es que durante la luna llena suelen estar más activos, debido a que hay más luz en el ambiente. A través de los aullidos se comunican de posibles peligros, presas que hayan visto, también expresan emociones, y es una forma de reunir a toda la manada de nuevo. Además, los aullidos son únicos de cada individuo, es su seña de identidad. Cuando aúllan, están comunicando quiénes son y dónde se encuentran, y esto puede escucharse a kilómetros de distancia. Otra forma de comunicarse es a través de gruñidos, sobre todo para amenazar o advertir. También gesticulan cuando enseñan mucho los colmillos, están advirtiendo. Si tienen la cabeza agachada, es símbolo de sumisión y respeto. Y la cola erguida y alta, como ya comentamos antes, nos dice quién es el líder. Muchas veces pensamos que todos los animales son iguales y no tienen personalidad. Esto es un pensamiento completamente erróneo. Cada individuo es único y tiene una forma de ser diferente. Por ejemplo, hay lobos más avispados, que enseguida se convierten en líderes, y hay otros que nunca llegan a serlo porque necesitan que los guíen a ellos. Lo mismo ocurre con el emparejamiento. Hay individuos que se emparejan y están para siempre juntos. Hay otros que cada año les gusta estar con un individuo diferente, o reproducirse y dejar descendencia por todos lados. Sin embargo, es verdad que la monogamia suele triunfar en esta especie, suelen tener una pareja para toda la vida. Algo curioso es que en una manada muchas veces únicamente se reproduce la pareja alfa. En alguna ocasión, si hay mucho alimento, puede pasar que la pareja beta también se reproduzca, y también puede pasar que varias lobas se reproduzcan y entre todas cuidan de los cachorros juntas. O incluso, si una loba muere, otra loba adopta a los cachorros y los cuida. Sin embargo, si no hay suficiente alimento, pueden llegar a no reproducirse ninguna pareja. Además, el lobo es el único mamífero que solo se reproduce una vez al año. Esta época es a finales del invierno y durante toda la primavera. Se considera que llegan a tener madurez sexual a los 2 o 3 años de vida. La hembra elige al macho más fuerte y el que más le gusta.
A menudo los machos pelean para comprobar cuál de ellos es el más fuerte, y el que gana, además de poder quedarse con la hembra, pues se convierte en el macho alfa. Luego tienen una época que puede durar 2 meses en los que hembra y macho se hacen novios y hacen juegos nupciales, se acarician, se dan mimos. La hembra suele llevar la voz cantante y pone los límites. Cuando ella decide que ha llegado el momento, porque se encuentra en un momento más receptiva del celo, pues realizan la cópula. La gestación de esta especie dura aproximadamente 2 meses. Entonces la hembra da a luz a una camada de entre 3 y 8 lobeznos, y los cachorros nacen completamente negros y con los ojos cerrados. Cuando cumplen el mes de vida, se vuelven de un color más pardo y dejan de beber leche. Ya les van creciendo las zarpas. En este momento los padres suelen cazar y comerse la comida. Luego los cachorros les dan lametones en la boca y estos regurgitan toda esa comida para que se la puedan comer ellos. Es muy difícil que salgan adelante todos los cachorros. Cuando son pequeños son débiles y vulnerables a otros animales, como por ejemplo las águilas. La madre suele cambiarlos del lugar a menudo, sobre todo para esconderlo de los seres humanos, y que estos no puedan seguir tan bien sus rastros. Las camadas de cachorros suelen encontrarse entre rocas, cuevas, y a veces hacen agujeros de 5 a 7 metros de profundidad que son capaces de cavar sus propios padres. Los lobeznos son muy juguetones, suelen jugar mucho entre los hermanos y a través de estos juegos se empieza a determinar ya el puesto en la jerarquía que ocupará cada uno cuando crezcan. Una vez que les crecen los dientes, pasan a llamarse lobatos. Durante los primeros 6 meses de vida, la manada los cuida y estos se encuentran fuera de la jerarquía. Después, pasan a ocupar los puestos más bajos dentro de la manada. Si nos remontamos unos cuantos años atrás, antes del siglo XIX, se podían encontrar lobos en todo el territorio español. Los lobos ocupaban 440.000 kilómetros cuadrados y existían entre 7.000 y 9.000 ejemplares. Sin embargo, a mediados del siglo XX, pasaron a ocupar solo 82.000 kilómetros cuadrados del territorio y su población disminuyó enormemente. Esto ocurrió debido a que en 1953 entró en vigor la Ley de Alimañas, impulsada por el dictador Francisco Franco. Tras la guerra hubo una época de hambre y para aumentar el número de especies cinegéticas que se pudieran cazar, para que la población pudiera comer, se instauró esta ley. Las alimañas son todas aquellas especies que se alimentaban de las especies cinegéticas, como por ejemplo los linces, los zorros o los lobos. Gracias a esta ley, los cazadores podían matar a estas especies y encima se llevaban una compensación económica por todo ello. De esta manera, la población de estas especies disminuyó enormemente, hasta llevarles al borde de la extinción. Solo hay que ver a los linces. Años más tarde, y en parte gracias al trabajo de Félix Rodríguez de la Fuente, esta ley se eliminó y se protegieron algo más a estas especies. Por ejemplo, con la eliminación del veneno o los cepos como mecanismo de caza. Esto hizo que la población se recuperase un poco. Desde los años 80, la población se ha mantenido aproximadamente entre los 1.500 y 2.000 ejemplares, que comparados con los 9.000 iniciales, pues sigue siendo una gran bajada. Ahora ocupan solo 100.000 kilómetros cuadrados del territorio español. Ha pasado de estar presente en toda la península a estar presente únicamente en la zona noroeste, zona de Castilla y León y Galicia sobre todo, con alguna población menor en Cantabria, Asturias, País Vasco, La Rioja o Andalucía. La mayor reserva de lobos de España se encuentra en la provincia de Zamora, en la Sierra de la Culebra, donde se pueden llegar a encontrar zonas con 5 o 7 lobos por cada 100 kilómetros cuadrados de territorio. No hay censos de población, sin embargo, que estén actualizados.
no se han realizado estudios de forma exhaustiva, al menos por parte del gobierno. Hay asociaciones que sí que lo están haciendo y científicos, de forma voluntaria, y hacen estos censos aproximados de la población, ahora mismo de esta especie, para tener una idea de cuántos individuos hay. Pero el problema es que estos censos se mantienen en privado y no los publican, ya que no son oficiales y además tampoco les conviene mucho que la población conozca dónde hay lobos, ya que pueden ir a atacarlos. El último censo oficial por parte del gobierno fue de los años 2012 y 2014. En dicho censo no comunican cuántos individuos exactamente hay de la especie, pero sí comentan cuántas manadas se han divisado en España. Y en total se divisaron unas 297 manadas diferentes, repartidas por todo el territorio español. En Castilla y León se contabilizaron 163, en Galicia 77, en Asturias 28, en Cantabria unas 8, y en Madrid y Castilla-La Mancha una manada. Aparte, hay unas 19 manadas que se van moviendo por varias provincias por toda la parte centro-norte. Algo curioso y que es interesante contar es que en Portugal el lobo ibérico es una especie protegida y calificada como en peligro de extinción desde el año 1988. Sin embargo, en España actualmente se encuentra catalogada como especie vulnerable y recientemente se ha aprobado que el lobo pase a estar dentro del listado de especies protegidas y por consiguiente se prohibirá su caza. Aparte de haber sido perseguido durante muchos años como alimaña, el lobo presenta otras amenazas también, que hacen que su población se estanque y no se recupere. El lobo supone una amenaza para muchos ganaderos y agricultores, que se ven afectados por su caza y pierden miembros de su ganado. Debido a ello, la caza furtiva es su gran problema. Estos ganaderos no encuentran mejor solución que acabar con todos los lobos de los alrededores para no sufrir más ataques en su ganado. Otro de sus grandes problemas es el envenenamiento. Como comentábamos antes, muchas veces recurren a la carroña como alimentación. Cuando un animal es envenenado, aparte de morir él, envenena a los que se alimentan de él después, es decir, a los carroñeros. El veneno se va transmitiendo en la cadena trófica, matando a varios seres vivos a su paso. Por eso es tan peligroso y ya están prohibiéndolo en muchas comunidades, pues de esta forma los lobos también se envenenan. También ocurre que los cazadores dejan veneno en un cadáver, como cebo, para matar a estos animales. Y por último, la pérdida y fragmentación del hábitat. Los humanos estamos acabando con todas las zonas naturales. Los hábitats de todas estas especies del mundo se han visto afectadas por nuestras actividades y contaminación, y esto provoca que estas zonas se degraden y pierdan calidad. Además, con las carreteras, pueblos u otras construcciones, fragmentamos estos hábitats. Y esto provoca, por ejemplo, atropellos de animales. Y esto al final también afecta al lobo. De hecho, mueren muchos atropellados al año. ¿Y qué medidas se están tomando para proteger al lobo? Pues varias. Asociaciones como WWF, Lobo Marley o la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo están continuamente proponiendo propuestas de reintroducción del lobo para mejorar la convivencia con el ser humano, estudios de población, seguimiento por GPS, etc. También existen centros donde tienen lobos en semilibertad y hacen labores de cría en cautividad y educación ambiental. En su día, Félix Rodríguez de la Fuente publicó numerosos artículos, programas de radio o los documentales de El hombre y la tierra para concienciar a la población, y tuvieron un éxito increíble. En conclusión, hay muchas plataformas y proyectos que hacen lo que pueden tratando de proteger al lobo. En los capítulos 4 y 5 hablaremos de forma mucho más extensa sobre esa convivencia entre el ser humano y el lobo, y qué posibles medidas se pueden proponer para ayudar a la especie. Y con esto ya conocéis lo más básico del lobo ibérico como especie. Espero que hayáis descubierto muchas cosas y os haya gustado.
Como hemos visto, tienen muchos comportamientos curiosos y de hecho muchas similitudes con nosotros, los humanos. Sin embargo, aún quedan muchas cosas por descubrir. Por ejemplo, ¿por qué es importante conservar al lobo? ¿Qué funciones tienen los lobos en su territorio? Pues esto y mucho más lo veremos en el capítulo 3, el papel del lobo en el ecosistema. Os propongo que intentéis por vuestra cuenta pensar, antes de ver el siguiente capítulo, lo importante que es mantener la biodiversidad del planeta, y además qué funciones desempeña el lobo y qué podría ocurrir con su pérdida. Si queréis podéis escribir vuestros pensamientos en los comentarios y así debatirlo entre todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias y hasta pronto.